Amigos de este canal, bienvenidos a una fuente confiable de la palabra de Dios. Vamos a hablar hoy del tercer templo de Jerusalén. ¿Quién construirá ese templo? ¿Dónde lo construirán? ¿Qué características tendrá ese templo? Vamos a responder estas preguntas basándonos en la palabra de Dios. En la segunda Tesalonicenses 2:4, el apóstol Pablo nos dice que el anticristo se sentará en el templo como Dios, haciéndose pasar por Dios. La palabra que utilizan ahí es la palabra griega naos, que significa santuario. También significa templo, pero especialmente santuario. Entonces el anticristo se sentará en el santuario como Dios, haciéndose pasar por Dios. Cuando se refiere la palabra de Dios a toda la edificación completa, entonces se utiliza otra palabra. Por ejemplo, en Mateo 24:1, cuando Jesús salió del templo y los discípulos le mostraron las maravillas del templo, ahí utilizan la palabra terón, ¿verdad? Que significa toda la edificación, ¿verdad? Porque Jesús no salió del santuario, no salió de naos, sino que salió de terón, de todo el templo. Y lo que los discípulos le mostraron fue todo el templo, no le mostraron el santuario. Entonces, cuando se refiere al santuario, ¿verdad?, utilizan la palabra griega naos, y cuando es toda la edificación, se utiliza la palabra terón. Entonces, de acuerdo a la palabra, sí va a haber un lugar donde se hagan sacrificios de animales para el perdón de los pecados y donde se hagan ofrendas de cereales. ¿Verdad? Pero no necesariamente tiene que ser un templo como el de Salomón. Muchos rabinos suponen que el templo será igual al de Salomón, al que construyó Salomón, el hijo de David. Pero no necesariamente tiene que ser así, puesto que en la palabra de Dios no especifica las características de ese tercer templo. Es cierto que en Ezequiel, a partir del capítulo 44, se habla de un tercer templo, pero las dimensiones y las características de ese templo son imposibles de construir por ningún ser humano. Por ejemplo, cuando el Señor Jesús dijo, destruyan este templo y en 3 días lo edificaré, eso está en el Evangelio de Juan, ¿verdad? Destruyan este templo y en 3 días lo edificaré, ¿verdad? Utilizó la palabra naos, o sea, destruyan este santuario, porque Él era el santuario del Dios viviente, en Él habitaba la plenitud de la deidad. Destruyan este santuario y en 3 días lo edificaré. No es condición necesaria para que el anticristo aparezca que esté edificado el templo. Eso no está escrito de esa manera. Ese templo puede ser edificado después que el anticristo aparezca. La única señal que no se ha cumplido, ya muchas señales se han cumplido, la única señal que no se ha cumplido para que el anticristo aparezca es que surja un político emergente que se haga con el poder de 3 naciones que formaban parte del antiguo imperio romano, que derribe a 3 presidentes y se haga del poder con 3 naciones. Esa será su base de poder. Posteriormente se le sumarán 7 naciones más. Total, 10 naciones serán la base de poder del anticristo. Esa es la única señal que falta para la aparición del anticristo. En cuanto al sitio, muchos afirman que el templo estaba edificado donde está actualmente la cúpula de la roca, ¿verdad? Pero hay muchos eruditos que dicen que el templo de Salomón realmente estaba situado a 90 metros al norte de esa cúpula. Entonces es posible que se llegue a un acuerdo, ¿verdad? Luego que el anticristo aparezca, ¿verdad?, se llegue a un acuerdo para construir el tercer templo a 90 metros de la cúpula de la roca, ¿verdad?, y que coexistan los 2 templos. Pero eso es una suposición, ¿verdad? Eso es una suposición. Eso no está escrito, pero cabe dentro de las posibilidades, puesto que hay expertos que dicen que el templo está edificado a 90 metros de la cúpula de la roca. Entonces, el anticristo firmará un tratado de paz con Israel, que la palabra de Dios llama el pacto con la muerte. El anticristo con su firma, luego que se haga del poder de esas 3 naciones, con su firma confirmará muchos pactos existentes. Ya van 4 pactos y vienen muchos más. Entonces él confirmará con su firma todos esos pactos, le dará nueva fuerza, le dará vigor. E Israel firmará
el pacto con la muerte, ¿ves? Confiando en un hombre y no confiando en Dios para su protección. Bendiciones para todos. Y si no te has suscrito a este canal, suscríbete y activa la campanita para cuando suba un nuevo video, tú seas notificado.